Nuestro planeta tiene una anomalía única en todo el universo. La Tierra es un mundo lleno de vida. Aquí, los organismos han conquistado casi todos los rincones del mundo, desde el cielo hasta lo más profundo del océano. Sin embargo, todavía hay lugares en el mundo donde parece que la Tierra ha rechazado la vida. Lugares donde las condiciones son tan extremas que la vida puede ser aplastada, sofocada o secarse en solo unos segundos. Estos son los 15 principales lugares en el mundo donde es casi imposible que cualquier tipo de vida habite. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 15. Cuencas de Sossusvlei. Vayamos al Parque Nacional Namib-Naukluft en Namibia, donde grandes dunas de arena roja rodean algunas llanuras blancas y secas llamadas Vlei. Estas llanuras antes eran pantanos. Son partes de antiguos pantanos que ahora se han convertido en zonas secas del desierto. Hace aproximadamente 900 años, las inundaciones regulares permitían que la vida prosperara en estos lugares. Pero todo cambió. Poco a poco, las dunas móviles bloquearon los canales de agua y toda la región terminó por secarse. La sequía fue tan intensa que las plantas murieron y sus restos ya no se descomponían de manera normal. En vez de eso, permanecieron como estatuas secas en medio del desierto. Estas escenas han permanecido así durante casi 1000 años. La tierra está tan seca que casi ninguna planta tiene la capacidad de sobrevivir aquí. La vida ha abandonado estos lugares, y los árboles que antes vivían permanecen en pie, como árboles quemados y secados por el tiempo. Número 14. La llanura de Null Arbor. Sigamos en Australia, donde se encuentra la vasta llanura de Null Arbor. Una llanura plana, hecha de piedra caliza, que abarca más de 200.000 kilómetros cuadrados. Incluso su nombre dice mucho sobre sus características. Null Arbor proviene del latín y significa sin árboles. Y eso es exactamente lo que verás aquí. Un paisaje casi perfectamente plano y seco, con casi ningún refugio natural ni fuentes de agua. Durante miles de años, los grupos nómadas indígenas consideraron esta vasta zona como una de las partes más difíciles de cruzar en Australia. Para los primeros exploradores europeos del siglo XIX, cruzar esta zona era como caminar sobre la superficie de la luna. Es tan vasta y extraña a la vista que puede afectar la mente de una persona que viaja por mucho tiempo. Hoy en día, es más fácil cruzarla gracias a la tecnología moderna, pero incluso ahora, sigue siendo un gran desafío logístico. El calor extremo puede agrietar la piedra caliza seca, mientras que la casi total ausencia de fuentes de agua dulce hace que cualquier avería del vehículo sea peligrosa. Si te quedas varado aquí sin suficiente agua, puedes deshidratarte rápidamente. Es un lugar vasto y rocoso que no tiene piedad con las criaturas que no están preparadas para sus condiciones extremas. Número 13. Desierto de Atacama. Crucemos hacia el norte de Chile, entre las montañas de los Andes y el Océano Pacífico, donde se encuentra el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra. El interior de este desierto es un entorno extremadamente hostil donde casi no llueve. El resultado es un paisaje que parece de otro planeta, lleno de sal, rocas y arena. Este lugar ha permanecido seco durante muchísimo tiempo. En algunas partes, todavía hay restos humanos, naturalmente preservados durante miles de años, porque casi no hay suficiente humedad para la descomposición normal. Entre ellos se encuentran las momias de la cultura Chinchorro, que están entre las momias más antiguas descubiertas por los arqueólogos. Debido a la escasa humedad, es muy difícil para las bacterias responsables de la descomposición sobrevivir y multiplicarse. Además, las montañas bloquean la mayor parte de la humedad de las nubes, lo que mantiene la región seca. En parte de la región, el suelo también es rico en salitre, percloratos y otros compuestos que pueden ser poco favorables para muchos tipos de vida. Por esta razón, la NASA incluso utiliza algunas partes del desierto de Atacama como lugar para probar los vehículos exploradores y tecnologías que algún día podrían usarse en Marte. Para una persona, vivir aquí sin suministros externos es casi imposible. Una tierra donde la lluvia es muy rara, con algunas áreas que pueden no haber experimentado lluvias significativas durante muchísimo tiempo. Número 12. Llanura de Tanesruft. Entramos al corazón del Sahara, en la remota región del sur de Argelia. Conocida por los tuareg como la Tierra del Miedo, la Tanesruft es uno de los lugares más desolados y más duros de toda África. Es una vasta llanura que casi no tiene dunas de arena. En cambio,
Aquí se encuentran muchísimos guijarros y piedras afiladas que parecen no tener fin. Por eso las antiguas rutas comerciales del Sahara evitaban cuidadosamente este lugar. No hay señales claras, no hay agua, y además, las tormentas de arena suelen pasar borrando cualquier rastro en el suelo. Es muy fácil perderse aquí, y un error en la dirección puede llevar a la muerte. Existen documentos de la época del colonialismo francés que relatan expediciones militares que entraron en la zona y nunca más fueron vistas. Hasta ahora, la temperatura aquí regularmente supera los 50 grados Celsius. Cualquier humedad se evapora rápidamente antes de que siquiera logre penetrar en el suelo. Mientras tanto, la intensa radiación solar hace que todo el lugar parezca un enorme horno bajo el cielo abierto. En estas condiciones, la capacidad del cuerpo para sobrevivir disminuye rápidamente, y cualquier tejido que esté directamente expuesto se seca con rapidez. Número 11. Desierto de Lut. Sigamos hacia el sur de Irán, donde se encuentra el Dasht-e-Lut, una cuenca tectónica muy extensa rodeada de sal, rocas y dunas de arena esculpidas por el viento. Debido a su ubicación, parece un gran embudo que atrapa y amplifica el calor del sol. Por eso se ha convertido en uno de los lugares más calientes de la Tierra. Para el antiguo imperio persa, este lugar era considerado casi el fin del mundo que conocían. Las antiguas caravanas evitaban este lugar y preferían pasar por las montañas que lo rodean, porque el interior de la cuenca era una trampa muy peligrosa. Según las historias locales, parece que la tierra literalmente se traga a cualquiera que termine aquí, especialmente cuando llegan las fuertes tormentas de arena. Las mediciones satelitales también han mostrado que la temperatura superficial en algunas partes del desierto de Lut puede superar los 70 grados Celsius. Con temperaturas tan altas, es muy difícil para la mayoría de los organismos sobrevivir. Incluso las llamadas bacterias extremófilas, conocidas por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas, apenas pueden habitar las partes más severas de este lugar. La roca oscura absorbe una enorme cantidad de energía del sol. Por eso puede quemar la piel si se toca directamente. Y como casi no hay nubes y la lluvia es muy escasa, la intensa radiación solar sigue golpeando la superficie del desierto todos los días. Número 10. Salar de Uyuni. Regresemos a Sudamérica y subamos a las altas montañas del altiplano boliviano. A una altitud de aproximadamente 3.600 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo que abarca más de 10.000 kilómetros cuadrados. Es una llanura inmensa que tiene patrones geométricos casi perfectos, y cuando llueve, su superficie se convierte en un enorme espejo que parece unir la tierra y el cielo. Según la leyenda de los pueblos indígenas de los Andes, el salar se formó a partir de las lágrimas y la leche de la diosa Tunupa, después de que su esposo la traicionara y le quitara a su hijo. Por eso, desde hace mucho tiempo, el lugar está relacionado con historias de pérdida y tristeza. Los antiguos pueblos andinos normalmente solo recogían sal de los bordes del salar y evitaban viajar hacia su interior. Y no solo la alta salinidad es la razón por la que es difícil sobrevivir aquí. La radiación solar también es intensa. Debido a la superficie blanca de la sal, la luz del sol se refleja fuertemente, por lo que la piel se quema rápidamente y los ojos pueden verse afectados si no hay protección. Durante el día, la temperatura puede alcanzar aproximadamente 25 grados Celsius, mientras que en la noche puede bajar hasta menos 15 grados. La velocidad del viento también puede alcanzar hasta 90 km por hora, y debido a que casi todo el paisaje se ve igual, puede ser muy fácil confundirse incluso para las personas que están familiarizadas con el lugar. Bajo un cielo muy claro, el Salar de Uyuni es un paisaje impresionante, pero también es un entorno vasto y peligroso para cualquiera que no esté preparado. Número 9. Mar Negro. Vayamos a la frontera entre Europa del Este y Asia Occidental. El Mar Negro es una enorme masa de agua casi completamente rodeada de tierra. A simple vista, verás su superficie azul por donde pasan barcos y embarcaciones de pesca. Pero debajo de él hay una extraña anomalía química que lo convierte en un gigantesco cementerio bajo el agua. Durante la última edad de hielo, de repente entró agua salada desde el Mediterráneo hacia lo que antes era un lago de agua dulce. Como el agua salada es más densa, se hundió hasta el fondo y formó una capa permanente. Durante miles de años, el agua salada en el fondo y el agua menos salada en la superficie casi no se mezclaron. Por eso, el oxígeno no llega a profundidades mayores a aproximadamente 200 metros.
Casi el 90% del volumen del Mar Negro pertenece a una de las zonas anóxicas más grandes del planeta. Debajo de la capa superficial, casi no hay oxígeno. Lo que se puede ver ahí es un mundo enorme y oscuro, lleno de sulfuro de hidrógeno, un compuesto tóxico que también le da un olor peculiar, como a huevo podrido. Cuando algo cae a esta profundidad, puede dejar de descomponerse rápidamente y quedar completamente preservado en el fondo. Por eso, incluso los naufragios de antiguos imperios pueden permanecer casi intactos durante miles de años. En la superficie, parece un mar normal, pero debajo es un mundo vastísimo que casi no tiene oxígeno y donde la mayoría de los organismos no pueden vivir. Número 8. Point Nemo. Ahora, vamos a sumergirnos hacia una de las partes más remotas del Océano Pacífico. El Point Nemo, también conocido como el Polo Oceánico de Inaccesibilidad, es el lugar más alejado de cualquier tierra firme que cualquier otro lugar en el océano. Está tan lejos de cualquier continente o isla que las personas más cercanas al punto Nemo podrían ser los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Solo fue posible determinar su ubicación exacta en 1990 junto con el desarrollo de la tecnología satelital. Debido a lo lejos que está de las personas y de las rutas regulares de navegación, el lugar se ha convertido en una especie de cementerio de naves espaciales. Los satélites viejos, las naves espaciales e incluso la antigua Estación Espacial Mir se hacen caer deliberadamente en esta remota parte del Pacífico para evitar que caigan en zonas pobladas. Pero no solo los desechos espaciales son la razón por la que Point Nemo es especial. Debido a que está muy lejos de las costas y rodeado de vastas corrientes oceánicas que casi no traen nutrientes, muy pocos nutrientes llegan a este lugar. Por eso, se le llama así porque está muy lejos y llegan muy pocos nutrientes. Gracias por vernos, hay muy pocos nutrientes. Por eso también hay poca vida que puede prosperar aquí. Casi no hay animales grandes. Hay pocas plantas y microorganismos, y la actividad biológica es muy baja. En comparación con otras partes del océano, esta es una zona muy extensa y casi vacía del Océano Pacífico. Un lugar perfecto para los restos de naves espaciales que regresan del espacio. Es una zona remota del planeta, donde la basura espacial es enviada intencionalmente para desaparecer completamente de la vista humana. Número 7. Cueva de Naica. Vayamos a México, específicamente al estado de Chihuahua. Aproximadamente a 300 metros bajo tierra, unos mineros descubrieron una cueva que parece sacada de una leyenda. Está llena de enormes columnas de cristales de selenita puro, y algunos son tan grandes como edificios. Es impresionante de ver, pero detrás de su deslumbrante belleza se esconde un ambiente mortal. Durante cientos de miles de años, la cueva estuvo llena de agua con una concentración muy alta de sulfato de calcio, mientras era calentada constantemente por magma profundo bajo la tierra. La combinación exacta de temperatura, minerales y condiciones estables permitió que los cristales crecieran a un tamaño inusual. La cueva permaneció sumergida hasta que finalmente el agua fue drenada por la operación de bombas industriales. Cuando se descubrió la verdadera condición en el interior, se registraron temperaturas de hasta 58 grados Celsius, junto con casi un 100% de humedad. Para una persona sin equipo especial de protección y enfriamiento, la temperatura corporal aumenta muy rápido. Con este nivel de humedad, el sudor ya no se evapora de manera efectiva, por lo que el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente. En solo unos minutos, la condición de una persona puede volverse crítica. En pocas palabras, es como un horno de vapor extremadamente caliente, escondido dentro de un palacio hecho de cristal. Número 6. Valle de la Muerte, Kamchatka. Vamos al extremo más oriental de Rusia, en la remota y salvaje península de Kamchatka. Al pie del volcán Kikpinich se encuentra un valle estrecho que tiene casi 2 kilómetros de largo. A primera vista, es un lugar verde y hermoso, pero bajo su paisaje tranquilo, se esconde uno de los entornos naturales más peligrosos de la región. Esto fue descubierto por los cazadores locales en 1970, después de que vieran a varios perros tirados sin ninguna herida visible. Cuando las expediciones soviéticas realizaron estudios, encontraron una gran cantidad de restos de osos, zorros, aves y otros animales. El valle funciona como una especie de trampa natural para los gases volcánicos venenosos. El suelo volcánico sigue emitiendo altas concentraciones de gases como dióxido de carbono y dióxido de azufre. Debido a que algunos de estos gases son más pesados que el aire normal, se acumulan cerca del suelo. Los animales pequeños pueden ser los primeros en verse afectados y caer. Después, los depredadores más grandes se sienten atraídos por los restos de los animales
y también pueden verse afectados por el mismo gas. La situación se vuelve aún más extraña porque algunas condiciones en el valle pueden ralentizar la descomposición natural, lo que sigue atrayendo a otros animales. Es una trampa natural donde el propio aire puede convertirse en el enemigo más peligroso. Número 5. Jacuzzi de la desesperación. Bajamos a las profundidades del Golfo de México, aproximadamente 1000 metros bajo el mar. En medio del oscuro lecho marino, los robots de exploración submarina descubrieron un extraño lago submarino. Es una depresión casi circular rodeada de depósitos de sal. El agua dentro de este lago es tan densa que no se mezcla fácilmente con el agua circundante del océano. Este lugar único se formó después de que los antiguos mares se secaron hace millones de años, dejando gruesas capas de sal que eventualmente fue cubierta por sedimentos. Con el paso del tiempo, una enorme presión geológica empujó el agua extremadamente salada hacia el lecho marino, creando una trampa mortal en las profundidades. El agua dentro de la piscina es aproximadamente 4 veces más salada que el agua de mar normal, y casi no tiene oxígeno. Alrededor de ella se pueden ver muchos restos de cangrejos y peces de aguas profundas que cometieron el error de acercarse. Para los animales que accidentalmente cruzan su borde, el efecto de la alta salinidad y la falta de oxígeno puede ser rápido y mortal. Por eso se le llama el jacuzzi de la desesperación, un extraño lago submarino que parece una trampa natural en el fondo del océano. Número 4. Zona de la muerte. Subamos a la parte más alta del mundo en las montañas de Asia. A más de 8000 metros de altura, las montañas del Himalaya y el Karakorum alcanzan un límite que el cuerpo humano casi no puede soportar. Aquí, se pueden ver empinadas pendientes llenas de hielo y roca, donde la atmósfera de la Tierra casi no puede sostener la vida. Desde las primeras expediciones británicas en el siglo XX, los montañistas descubrieron que montañas como el Monte Everest y el K2 no permiten fácilmente que se alcancen sus cumbres. Cientos de escaladores han perdido la vida intentando llegar a sus cimas. La congelación repentina, la hipotermia severa y las avalanchas son algunos de los principales peligros. Algunos de los cuerpos de los escaladores permanecen en la montaña y se han convertido en macabros recordatorios para los que suben después. A esta altitud, solo está disponible aproximadamente un tercio del oxígeno que hay al nivel del mar. Y si no hay oxígeno adicional de un tanque, el funcionamiento normal del cuerpo comienza a fallar. El cerebro se hincha, la digestión se vuelve más lenta o se detiene, y el flujo sanguíneo cambia. Cada minuto aquí tiene un gran impacto en el cuerpo. Permanecer en la zona de la muerte sin oxígeno suplementario es como una lenta y difícil de revertir destrucción del cuerpo a nivel celular. Número 3. Lago de lava del Nyiragongo. Vayamos a la República Democrática del Congo y subamos a la cima de uno de los estratovolcanes más impresionantes de África. En el fondo de su cráter se encuentra un fenómeno geológico extraordinario. El Nyiragongo es conocido por su enorme lago de lava, un extenso lago de roca fundida que permanece constantemente caliente y activo. A diferencia de muchos volcanes donde el magma se enfría y se endurece, la lava del Nyiragongo tiene propiedades químicas únicas. Su magma basáltico tiene un bajo contenido de sílice, lo que hace que la lava sea inusualmente fluida. Fluye rápidamente como el agua, mientras crea olas burbujeantes y fuertes corrientes de convección que mantienen en movimiento la roca fundida. Es un entorno donde casi no hay oportunidad para la vida. La temperatura de la lava puede alcanzar más de 1000 grados Celsius. En estas condiciones, no hay lugar ni siquiera para los microorganismos extremófilos más resistentes. La radiación térmica y el calor directo son suficientes para destruir o quemar tejido orgánico, esporas y otros microorganismos que se acerquen a la roca fundida. Este es un entorno que no solo es difícil de habitar, literalmente quema la mayoría de las cosas que se le acercan. Número 2. La depresión de Danakil. Ahora, vayamos al norte de Etiopía. Aproximadamente 100 metros por debajo del nivel del mar, la tierra aquí parece agrietarse y revela colores que parecen de otro planeta. Aquí se encuentra uno de los ambientes hidrotermales más calientes y peligrosos de la superficie de la Tierra. Es un paisaje venenoso lleno de colores brillantes, pozas de ácido, formaciones de sal y vapores que salen desde el subsuelo. Durante miles de años, el pueblo Afar ha vivido alrededor de esta región y ha extraído sal bajo el sol extremadamente caliente. En algunos días,
La temperatura del aire puede alcanzar aproximadamente 50 grados Celsius o incluso más. Sin embargo, casi nadie se atreve a acercarse a las fumarolas más calientes y a las áreas hidrotermales. En los últimos años, los procesos geológicos en la región se han vuelto aún más activos. El movimiento de la Tierra y la actividad volcánica continúan cambiando el paisaje y creando nuevas pozas ácidas. Los científicos analizaron algunas de estas pozas y descubrieron una combinación extrema de condiciones. Hay partes que contienen agua muy caliente, una acidez extrema, alta salinidad y metales pesados. Esta combinación es sumamente peligrosa para la mayoría de los microorganismos. En algunas pozas en particular, las condiciones son tan extremas que casi no hay vida microbiana capaz de sobrevivir. Por eso, la depresión de Danakil es uno de los ejemplos más cercanos en la Tierra de un ambiente casi estéril, un lugar donde la vida es un desafío enorme. Número 1. Los valles secos de McMurdo. Terminaremos nuestro viaje en la parte más austral del mundo, en la Antártida. A diferencia de lo que normalmente pensamos sobre este continente helado, los valles secos de McMurdo son una vasta extensión de tierra seca, rocas y polvo, con casi nada de nieve. Es un lugar que parece no pertenecer al planeta Tierra. El paisaje aquí parece de otro mundo, seco, frío y casi sin rastro de vida. Fue descubierto por las expediciones antárticas a principios del siglo XX, y los exploradores quedaron asombrados al ver la vasta tierra seca en medio del hielo permanente. También encontraron restos de focas momificadas que se perdieron y vagaron varios kilómetros tierra adentro. Debido al intenso frío, el aire seco y la falta de humedad, algunos de los restos pueden preservarse durante cientos de años. Aquí también descienden de las montañas los fuertes vientos catabáticos, que pueden alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Estos vientos eliminan rápidamente cualquier humedad en la superficie del suelo. Mientras tanto, la intensa radiación solar golpea el entorno congelado y hace aún más difícil para cualquier organismo sobrevivir. Las condiciones en los valles secos de McMurdo son tan extremas que los científicos los utilizan como un tipo de simulador terrestre para Marte. Es un lugar en la Tierra que nos da una idea de cómo podría ser la vida en un planeta con casi nada de agua y extremadamente difícil de habitar.